Hola, soy Ronald Rocha con Nica Home Real Estate y tengo a mi copresentador. Michel Marín de Marín Real Estate. Estamos asociados a la compañía internacional de bienes raíces Keller Williams. Y les queremos dar la bienvenida a su podcast de bienes raíces en Nicaragua. El objetivo de este podcast es bastante sencillo: ayudar a ustedes a que obtengan información de valor y que realmente les sea útil para que puedan utilizar en la compra, renta o venta de inmuebles en Nicaragua. Cabe destacar de que somos especialistas en zonas residenciales en Managua y tenemos conocimientos también de algunas otras áreas dentro y fuera de Managua, es decir, a nivel nacional, gracias a nuestros colegas de Keller Williams. Pero sin duda alguna los queremos invitar a algo, y es a estarnos preguntando en sus comentarios o escribiéndonos en nuestras redes sociales cualquier tipo de consulta que ustedes tengan de bienes raíces. Quizás no la tengamos inmediatamente la respuesta, pero vamos a agregarla a través de una investigación y si es necesario vamos a traer especialistas, ¿verdad? Así es porque nosotros en nuestra cultura se trata de eso, de brindar la mayor información posible, y tenemos todos los colaboradores a nuestro alcance para poder dar la información de todo el tipo, inclusive de tener de colaboradores en avalúos, colaboradores con la parte de créditos hipotecarios, nuestros propios colegas especialistas en otras ramas como fincas, como edificios, como rentas comerciales o ventas comerciales. Entonces hay un sinnúmero de sectores que podemos cubrir con este tema de bienes raíces y que ustedes pues nos pueden ayudar también con sus consultas. Realmente tenemos un menú bastante grande y bastante abierto, y la idea, como les decimos, de este podcast es el de poder ayudarles a ustedes a tener una mejor idea de qué son los bienes raíces en Nicaragua, cómo se están gestionando y la diferencia también entre tener una asesoría y no tener una asesoría, que es el caso que se está viviendo mucho en Nicaragua, donde muy pocas veces vemos que realmente se entienda el concepto de un asesor inmobiliario. Pero antes de poder llegar a ese concepto, ¿verdad? Porque no nos queremos traer a algo sin haberle explicado la base del principio de esto. ¿Qué son los bienes raíces, Michel? Todo aquello que por su naturaleza no se mueve, es decir, que está literalmente ligado a la tierra, ¿verdad? Eso es un bien inmueble, que estamos hablando de terreno, vivienda, edificio. Y como dato curioso también está la parte de que me comentabas vos que, por ejemplo, los yates se consideran un bien inmueble por su naturaleza de estar atado al agua. Es correcto, a la superficie marítima. Todo lo que tiene que ver es los buques inclusive también. Entonces todo eso se convierte también en un bien inmueble. Entonces, el concepto en sí lo que te quiere decir es que todo aquello que esté arraigado, o sea, que tenga una raíz o un cimiento en la tierra, es un bien inmueble. Obviamente hay también una diferencia cuando hablamos por ejemplo, apartamentos en edificios verticales, que son módulos específicos dentro de este edificio. Sí se consideran bienes inmuebles, pero tienen otra categoría. Más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupen. Ahora, cuando nosotros hablamos de los bienes raíces, nos surgen diferentes temas, ¿verdad? Hablamos sobre hipotecas, hablamos sobre ventas, hablamos sobre compras, hablamos sobre renta y hablamos también sobre el asesor inmobiliario o el agente inmobiliario, o en otros países los conocen como corredores inmobiliarios, ¿verdad? Ocupando todos los términos para aquellos que nos escuchen o nos estén viendo desde otro lugar. Entonces, el podcast en sí lo que les quiere aportar a ustedes es mayor conocimiento de todas estas ramas, todas estas clasificaciones, para que al momento que ustedes deseen realizar una transacción, estén también mucho mejor informados de qué es lo que pueden esperar, tanto de su asesor inmobiliario como de la transacción en sí. De lo que es el bien inmueble, de lo que son los bienes raíces, ¿qué es un asesor inmobiliario? ¿O cuál es la función que cumple un asesor inmobiliario? Ok, mucha gente, hay un tema de cultura aquí en Nicaragua que le cuesta todavía el tema de poder contratar o buscar a un asesor inmobiliario o un agente de bienes raíces, como lo ven, porque no tiene mucho conocimiento del tema, ¿ya? Pero un asesor inmobiliario como tal es una persona que le va a acompañar
si estamos hablando del caso de la venta de una propiedad, desde la revisión de esos documentos hasta el momento de la venta en todo el proceso, Ya, desde que toma el listado para comenzar a promoverlo hasta el cierre de la transacción, ¿ya? Y no tiene un costo inicial, sino hasta que se produce la venta, ¿ya? Entonces, de hecho, el asesor inmobiliario en todo ese proceso, obviamente lleva el riesgo de estar invirtiendo en todo el proceso de promocionar una propiedad hasta que se cierre la venta, es que puede obtener un ingreso. De lo contrario, todo ese riesgo lo lleva el asesor. Y en el caso del comprador, igual. Y en ese es todavía más complicado, porque la mayoría de la gente aquí no busca un asesor inmobiliario para comprar una casa. No hay esa costumbre. En los Estados Unidos es muy común que la persona venga y se va a comprar una casa, generalmente busca ya un asesor inmobiliario que le ayude a buscar una casa. Y te quiero cortar ahí un poco porque quiero hacer hincapié en por qué existe esta diferencia. Y es que la diferencia puntual es en el entendimiento de que el asesor inmobiliario existe para, uno, asesorarte, y dos, que es lo más importante, agilizar tu tiempo. Porque, vamos a poner el ejemplo sencillo, yo quiero comprar una casa. Si yo quiero comprar una casa y yo no uso un asesor inmobiliario, tengo que llamar a cada una de las opciones que yo vea, y probablemente, como desconozco el mercado, y esto se lo decimos desde nuestra experiencia, ¿verdad? El otro día tenía una llamada con un cliente y me decía de que quería comprar una propiedad, y le digo, pero ya tiene un presupuesto. Y me dice, no, es que quiero ver opciones. Y le digo, ver opciones sería ver el mercado general de Nicaragua. Porque cómo vamos acotando. Entonces, un asesor te ayuda en entender que hay que acotar, hay que filtrar, y que cuando vayas a la propiedad es porque realmente es la propiedad que calza con lo que vos querés. Y ahí es donde viene la agilización del tiempo. Porque el asesor viene y te dice, don Michel, claro que sí, yo con gusto le puedo ayudar, me puede decir cuál es el presupuesto que está buscando y qué es las características que le interesan de la propiedad. Es que quiero una casa así, 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 y tengo el presupuesto destinado a esta cantidad. Si me gusta mucho, podría subir hasta tanto. Eso el asesor lo toma, y eso fue una taza de café, una conversación, puede ser un mensaje, puede ser una llamada, puede ser muchas cosas, y eso, ahí nos desconectamos, ¿verdad? Y el asesor, ¿qué es lo que viene a hacer ahora? Ahí mencionaste muchas cosas importantes, que de hecho, si es posible que ambas personas se reúnan, como estaba hablando, de una taza de café, mucho mejor todavía. Claro. Porque todavía puedes conectar más y saber más información de lo que quiere el comprador. Por ejemplo, hay muchas cosas que pueden ser no negociables en las características. Puede decirte alguien, si la casa no tiene patio, yo no la compro. Eso es algo, por ejemplo, innegociable, ¿ya? Hay características que te puede decir, la quiero de tantos cuartos, tantos baños, que tenga sala, esto, pero van a haber cosas indispensables para el comprador que son importantes para que a la hora de filtrar la propiedad se le busque la propiedad adecuada a sus características o cosas indispensables, el presupuesto. Y hablando del presupuesto, hay que ver también si va a ser compra de contado o va a ser con financiamiento bancario. Porque la cosa cambia totalmente. Cambia totalmente. También viene una asesoría y un acompañamiento primero con el banco con el que lo va a hacer. Ya saber si ya fue al banco, si no fue al banco, entonces ayudarlo con un ejecutivo del banco correspondiente con el que maneje mayor transacciones. Generalmente se recomienda con el que más te mantenga haciendo transacciones porque ya tiene un historial tuyo de tus movimientos. Es más fácil. Claro. Entonces ahí viene otro tipo de asesoría, decirle lo que necesita, cuánto es el porcentaje de prima que generalmente los bancos piden. Y un montón de detalles que no los queremos cansar, ¿verdad? Porque esto es como lo que queremos darle hoy o en esta introducción, es una pincelada también de todo esto. Pero, ¿por qué agilizamos el tiempo? Si ustedes escuchan la cantidad de trabajos que hay de por medio, es grandísima. Entonces, ¿cómo se agiliza el tiempo? Bueno, Michel, ya terminé de hablar con él. La próxima vez que yo hable con Michel va a ser para probablemente enseñarle ya propiedades que se ajusten con las necesidades que tiene él, y adicional a eso ya también vamos a tener precalificado a Michel. Si es financiamiento, le vamos a poder decir, mire don Michel, desafortunadamente no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el banco dice que no cuenta con suficiente capital de respaldo como para poder proceder,
o cualquier sea el motivo, ¿verdad? Los motivos sobran, pero ese es el proceso del asesor inmobiliario. Porque les pongo este ejemplo, siguiendo el ejemplo de sin asesor. Fuiste a ver 4 casas, ¿verdad? Y hablaste con el dueño, digamos que ni el dueño tiene asesor inmobiliario. El dueño te va a decir, sí, es que yo la quiero vender en 80,000, 90,000 dólares. Ajá, pero ¿cómo el dueño realmente te puede respaldar que eso es el costo real de la propiedad? Y esas son cosas que el asesor inmobiliario también se encarga de entender, de hacerle entender y hacer ver al cliente cuál es el precio, no solamente que se adapte a la necesidad del mercado, sino el precio justo, ¿verdad? Tratar de hacer que el cliente, obviamente, obtenga lo más cercano a lo que él quiere, pero si queremos crear una venta, tenemos que entender el mercado. Son muchísimos detalles, vamos a ir entrando a cada uno de ellos. Pero aquí el punto es que fuiste, hablaste con 3, 4, 6 personas, comenzaste a negociar, querés hacerlo a través de financiamiento, ¿y qué hiciste? Fuiste al banco hasta en ese momento, que ya viste la casa de tus sueños, estás ilusionado, te encanta, vas al banco y el banco te dice que ya no. No, y probablemente hasta se hizo una oferta, ya se pactó un precio a por lo menos apalabrado, y después va al banco y te ponchan, entonces... Y viene la parte penosa. O tal vez no te ponchan, pero te dicen que te pueden prestar menos. Y eso viene otro problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desconoce que se pueden, todavía en ese punto poder negociar. Todavía en ese punto hay un margen de negociación. Y eso es lo que el asesor inmobiliario tiene. Entonces, el asesor inmobiliario es tu representante, veámoslo como un abogado frente a una corte. Ya, vos muy pocas veces ves gente que se autodefiende. ¿Por qué? Porque vos no sos especialista en esa rama. Y al no ser especialista en esa rama, hay términos, hay puntos de apalancamiento de negociación que vos desconocés. Por eso es tan importante el estar claro, ¿ya? El estar claro de que hay muchas cosas alrededor de esto y que el asesor inmobiliario nace con la única virtud de ayudarte a agilizar tu tiempo tanto en el proceso de compra como en el de venta e incluso en el de renta. ¿Por qué? Porque el asesor maneja el catálogo y tiene una red de asesores que ya conoce, que son de fiar, que le van a ayudar a conseguir la propiedad que se ajuste a las necesidades que vos tenés, que son de las virtudes de Keller Williams también. Keller Williams, para los que no saben, dudo mucho que no sepan, si no están escuchando, probablemente sepan, pero si no saben, Keller Williams es la empresa de bienes raíces número 1 en el mundo, cuenta con la mayor cantidad de asesores, es la que mayor cantidad de transacciones hace al año, y es realmente una red gigantesca de asesores que están interconectados y que gracias a la tecnología que tiene logran mantenerse en un constante crecimiento de su negocio. ¿Por qué? Porque así como estamos Michelle y yo, hay más de 90 en Nicaragua asesores solo de Keller Williams, y en el mundo hay más de 160,000. Más de 160,000. Es decir, Keller Williams está casi en 50 países. Entonces, esto nos permite a nosotros poder traerle a ustedes muchísima más información y hasta de diferentes puntos del mundo. Por eso les decía, nos especializamos en Nicaragua y obviamente nos especializamos mucho en la parte residencial y vemos comercial, pero al final si sus preguntas son de Paraguay, si son de, por ejemplo, de Estados Unidos, incluso México, Colombia, Costa Rica, podemos ayudarle, hasta podemos referirle a algún colega que tengamos por esos lados. No, incluso podemos llegar a hacer un podcast con algún invitado especial del país que corresponda a la consulta. De hecho, podemos conectarnos con otro agente de ese lado y podemos hacer la entrevista completamente. Entonces, las posibilidades son muy, muy grandes. Este podcast lo pueden ustedes escuchar en diferentes plataformas de streaming y lo pueden ver en YouTube, además de en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar. A mí me pueden encontrar como Nica Home RE en Instagram y Facebook, y a Michelle lo pueden buscar como Marín Real Estate en Facebook, y en Instagram es michael.marin.
César, pero también sale como Marine Real Estate el nombre. Excelente, ahí nos pueden buscar. Ahora, nosotros no queremos limitar esto a una plática solamente de nosotros. Por eso los invitamos a que sean partícipes. Realmente que sus preguntas pueden enriquecer muchísimo este podcast. Y estoy seguro que la pregunta que tengan ustedes la pueden tener muchas otras personas. Un ejemplo súper sencillo de pregunta puede ser: ¿qué es lo que yo tengo que tener a mano para poder hacer mi venta? Así de sencillo. Y son preguntas que nosotros vamos a ir cubriendo en los capítulos de comprador, en el capítulo de vendedor, en el capítulo de quien quiere hacer renta. Los vamos a ir cubriendo, pero van a ver que van a ir saliendo muchísimas más preguntas específicas. Por supuesto. Ahora, no queremos quitarles tanto tiempo, ¿verdad? Ya estamos un poco hacia la recta final de este primer capítulo, pero sí queríamos recordarles algo. Esto nace de una idea de muy buena voluntad, porque no estamos ganando nada de esto realmente, pero sí queremos ganar algo importante, que es el valor de poder educar a otras personas. Porque vimos una necesidad, y en todo el mundo existe, pero en Nicaragua especialmente, vimos una necesidad de que necesitamos entender más a conciencia qué son los bienes raíces, porque además de ser un negocio para muchas personas como nosotros, es también un negocio de inversión para muchas otras. Por supuesto. ¿Cuántas personas? Yo conozco un par de personas. O sea, mueve mucho la economía. Hay mucha gente que compra este casa para ponerlas a la renta. Así es. ¿Ya? O por ejemplo los que compran un terreno y hacen un módulo, una plaza de puro módulo comercial. Entonces, es un rubro, no sé si llamarle rubro, pero es un sector del país que mueve mucho la economía. Los bienes raíces mueven mucho la economía. Y no vemos que haya mucha conversación al respecto. O sea, realmente la gente, sí te das cuenta de que, fulano de tal vendió su casa, fulano anda rentando, pero no ve el tamaño o el impacto que causa en el país, porque hay muchísimos movimientos al respecto de ello. Y mucha gente nos dice, pero después de los sucesos de 2018, me imagino que las cosas se pusieron lentas. Hubo un cambio de mercado. Claro, hubo un cambio de mercado. No se ha dejado de mover. Pero no se ha dejado de mover. Y que con COVID las cosas se pusieron más lentas. Hay que entender algo. Quizás se disminuyeron las ventas grandes, pero las rentas aumentaron. Y las ventas pequeñas ahí están todavía. No, y de todas maneras igual se sigue moviendo hasta las ventas grandes, porque también hay un cambio cultural. Así es. Es decir, la gente comienza, y está pasando en muchos países, por el tema de lo que fue el encierro. Correcto. Comprar casas con mayores espacios. ¿Cuál fue el mayor impacto de COVID? El mayor impacto de COVID fue que todo el mundo que vivía en edificios se dio cuenta de la falta que hace de tener un palo. Tener un palo, un patio, y tener donde poder irte a acostar a recibir el sol, por lo menos. Porque mucha gente del exterior, ese encierro les llegó muchísimo. Acá en Nicaragua obviamente sí hay mucha facilidad porque mucha gente tiene patios, pero aún así se ha visto la necesidad de gente que quiere más espacio, porque ya solo esa habitación y cocina que hay nada más, y sala cocina, ya no te es suficiente. Ya querés un poco más de espacio, querés un patio, querés un perro. ¿Cuánta gente se compró un perro? ¿Cuánta gente se compró un gato? ¿Cuánta gente hizo muchísimos cambios? Además que acordate que en la cultura latina somos de familias grandes, la mayoría. Así es. De familias grandes, generalmente no es como que se van muy rápido los hijos de su casa. Así es. No es como la cultura americana, estadounidense. Estadounidense. Pero los latinos usualmente tienen hasta sus abuelitos en sus casas. Así es. Y con este tema de la pandemia, por eso buscan más espacios, pues, para tener más amplitud, porque generalmente son de 5 o más en la familia. Entonces es un gran impacto, y lo que nosotros queremos traer a ustedes es poner a su mano información que les sirva, información que los eduque, y sin lugar a duda crear una comunidad que realmente pueda resolverles muchas dudas que ustedes puedan tener, y que al final impacte a su vida. Tal vez quien nos escucha se puede ser el próximo inversionista de algún tipo de mercado, o poner algún tipo de negocio en específico que vaya a impactar incluso más Nicaragua.
Al fin y al cabo, las opciones son múltiples y nos alegra muchísimo poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Ronald Rocha de Nica Home Real Estate. Me acompañó mi copresentador Michel Marín de Marín Real Estate. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Si lo estás viendo desde YouTube, dale like y suscríbete. Y puedes dejar abajo tu comentario, activar las notificaciones porque semanalmente vamos a estar dejando mucha información de valor. Y si nos estás escuchando desde tu carro, nos estás escuchando desde Spotify o Apple Music o Google Podcast o lo que sea que estés utilizando para escucharnos, pues deja también un comentario, puedes ir a nuestras redes y publicar preguntas que vos tengas. Nosotros con gusto las vamos a leer y vamos a estar ahí para poder contestarte. Gracias, Michel. Nos vemos la próxima vez. Por supuesto.